Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Damo y ahora vamos a ver unos casos prácticos de comedia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo se aplica el prol en cada uno de estas comedias. Por eso te digo que si no viste el video de prol donde yo explico qué es el prol, te digo, ve ese video que está aquí en la descripción y luego vuelve aquí. Vamos a ver casos prácticos de comedia, es decir, cómo se aplica el prol en cada una de estas. Así que vamos con la intro y arrancamos, dale. Bueno, entonces vamos a empezar a ver números de comedia. Vamos a empezar con este show de Presta, que dura 1 minuto 15 el número, y vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se presenta el prol en esta escena. ¿Brindamos por la amistad? Por la amistad. Dijo, brindamos por la amistad. Entonces ya primero se presentó el lugar con solo una imagen. Ya sabemos que es el lugar. Es un bar. Y también tenemos la relación entre los personajes, que es de amistad, son amigos. No sabemos desde cuándo, ni cómo surgió, todo. Pero no tenemos nada más. Hay una leve presentación de personajes y todavía nos faltan los objetivos de cada uno de ellos. Obviamente tenemos un objetivo en común, que es festejar la amistad. Pero ahora vamos a ver si los objetivos desembocan de alguna manera para generar el conflicto, porque ahora por lo tanto no vemos el conflicto en esta escena. Salud. Salud, ¿eh? Salud, amigo. Un gusto, chicos. Bueno, 550, che. Serían 200 cada uno con la propina y todo. ¿Está? Vale. Para. Yo solo tomé gaseosa y no pedí postre. Se comiste de mi postre, Seba. Una cucharita, porque vos insististe, a mí el postre no me gusta. Justamente, ahora se presenta el conflicto, que dos personajes quieren pagar en partes iguales y uno de ellos quiere solamente pagar lo que consumió. Entonces ahora tenemos objetivos diferentes, por lo tanto se presenta el conflicto. Y esta escena nos está dando más información sobre los personajes, sobre las características de los personajes. A ver, permitime, ¿eh? Sí, cómo no. Yo tengo 100 de plato, 10 de bebida, serían 110, más 5 de propina, 115 sería lo mismo. Sebastián, dividamos por 3, es lo mismo. No es lo mismo, no es justo, dejémonos de joder. Si ustedes son dos borrachos que se tomaron 2 botellas de vino, yo no les voy a andar pagando los vicios. O te voy a pagar los puchos también. Bueno, ¿sabes qué? Los 550 mangos lo ponemos. Bueno, nosotros. entonces, lo vamos a dejar acá, pero simplemente para que estos diálogos nos dan más información sobre los personajes. Y de esta manera se presentó todo el prol en solo 45 segundos. Fíjense lo que es el timing de la comedia, cómo se presenta toda la comedia. La comedia sigue 1 minuto y medio, ¿no? Pero acá vemos cómo se presentan el rol y cada una de sus partes. Vamos a ver entonces ahora la próxima comedia, que se llama La Hora Chanante. Listo, vemos un auto en una carretera, ya nos está dando el lugar. Sí, ya tenemos uno de los parámetros definidos. Ahora faltan todos los demás. Todo ocurrió un día de verano, cuando él solo era un niño, mientras viajaba con sus padres camino de la manga del Mar Menor. Bueno, acá ya tenemos presentación de los personajes por la voz en off. Tenemos dos personajes que no se ven y el niño que se ve, que es un niño con con cabeza de adulto, que en este caso es justamente lo que causa gracia. Tenemos entonces relación, personajes, lugar. Faltaría el conflicto, ¿sí? O los objetivos. Papá, tengo sed. Espérate, que ya queda poco. Papá, tengo sed. Espérate, hombre. Tengo sed, papá. Bueno, justamente ahora tenemos el objetivo del niño, que es tomar agua, y el objetivo del padre, que es llegar a destino. Como los objetivos son incompatibles entre sí, de estos objetivos que son incompatibles surge el conflicto. Entonces ya tenemos en menos de 30 segundos definido todo el prol en lo que es una comedia. Esto es muy importante definirlo al principio para que la gente sepa dónde está parada y qué información tenemos, para después enfocarse solamente en los acontecimientos que derivan o que van a derivar al hecho cómico. Vamos a dejar acá, porque simplemente el objetivo de esto es simplemente mostrar cómo se presenta el prol en cada una de estas comedias. Ahora vamos a ver cómo se establece el prol en este número de comedia de Umbilical Brothers. Entonces acá vemos un personaje, ya no está dando información sobre el lugar, aunque no esté el lugar, porque es todo mímica, ¿sí? O sea, nos da información del lugar,
sin que esté el lugar ahí. ¿Sí? Eso está muy bueno también. Por eso es que mucho depende, como decíamos, de la comedia, del tipo de comedia que se haga. Entonces, el lugar lo vemos a través de la persona. No vemos el lugar, lo vemos a través de la persona. Entonces, es la vía pública, él es un conductor y está esperando en un semáforo. Y ahora se presenta el otro personaje. Tenemos lugar y personajes. No tenemos todavía la relación de los personajes, no tenemos el conflicto. En el momento en que hace y le limpia el limpia parabrisas, se establece la relación, una relación comercial, donde una persona le presta un servicio forzado al conductor. Y ahí ya tenemos la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acá presentado todo el rol. Personajes, relación comercial, objetivo es cobrar por un trabajo, y ahora vamos a ver dónde está el conflicto, ¿no? El objetivo del conductor es llegar a destino y el lugar tenemos la vía pública. Just give me $1. Come on, $1 will do it. Oh, come on, mate. Just give me $1, man, all right? Just give me All right, just give me 20 cents. It's not going to break you. Oh, Jesus! Bueno, acá ya podemos ver entonces cuál es el objetivo. El objetivo del que limpia parabrisas quiere cobrar el dinero y la persona, el conductor, se reniega a pagar. Entonces, como son objetivos que no concuerdan, que no coinciden, es ahí mismo donde se genera el conflicto y por lo tanto, a partir de ahora, se genera toda la comedia. A solo un minuto de lo que es la comedia, ya se establecieron todos los parámetros y ya se puede jugar porque la gente ahora sabe cuál es el juego. Muy bien, ahora vamos a seguir con otro número que es Faemino y Cansado. Tenemos el lugar, un consultorio médico, ¿sí?, altamente reconocido, o el médico y el paciente. Tenemos relación, tenemos lugar y falta los objetivos, pero los objetivos se sobreentienden, que es que el paciente sea atendido por el médico y el médico lo diagnostique y le dé una cura a lo que pueda llegar a tener. Un poquito así, acelerado con un poquito de prisa, porque es que he dejado el coche en doble fila y me queda un poco así, vengo un poco nervioso. Ya, pues, déjeme que se lo aparco yo. ¿Cómo? Que se lo aparco yo, déjemelo. No, ¿cómo? No, sí, déjemelo, que se lo aparco yo. Sí. No, hombre, pero ¿cómo no se moleste, por favor? ¿Cómo? No, ningún... Acá justamente es donde puede llegar a donde surge el conflicto. ¿Por qué? Porque el médico, en vez de atenderlo para ver su dolencia, lo atiende de otra manera, ¿sí? El médico no está atendiendo al paciente y el paciente no está siendo atendido. Entonces acá puede surgir el conflicto. Ahí están las llaves. Muchas gracias, Entonces fíjense que es una situación cotidiana que empieza a desfigurarse, transformarse hasta terminar en algo absurdo. ¿Qué vas a tomar? ¿De desayuno? Ah, de desayuno. Pues no sé, tráigame un café con leche. Un café con leche. No hemos tardado nada, ¿eh? Ah, muy bien. Muchas gracias. Qué bien. Cuánto qué lujo, doctor. Y le dice, ¿qué le gusta tomar? Es algo raro que un médico te pregunte qué quieres tomar. Entonces, ahí justamente es donde se pone en evidencia que los objetivos de personas normales cuando uno va al médico no son iguales. Por lo tanto, acá empieza a generarse el conflicto. Vamos entonces a ver un número de Tipicol. Si a vuestra casa llega un familiar cualesquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra o incluso alguien querido. Hasta ahora tenemos presentación de personajes, ¿sí? Y pide un vaso de agua, cómo llenarlo, o me serven. En efecto, le vamos a enseñar cómo hacer un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero al francés, que, como verán, es una lengua que domina perfectamente. Comme ça. Entonces, acá tenemos justamente ya casi todos los parámetros. Tenemos el objetivo, que es cómo llenar un vaso de agua, y la relación que tengo esta persona, que me traduce al francés lo que voy a hacer a continuación. Tenemos todo, falta el lugar y el conflicto, ¿sí? Perfectamente. Peches. Vamos, oye mejor que Tarzán de los Rodríguez Sagún. Todos, por favor, todos. Cállense, hombre, que estamos trabajando. Un respeto al artista. Pero que al artista. Y a ti también. Comenzamos. Empezamos. Bueno, justamente en este sketch humorístico no se define el lugar, o sea, no hace falta definirlo, pueden estar en cualquier sitio, pueden estar ahí mismo,
pero también puede estar arriba de un autobús, puede estar en una clase, en un aula, donde sea, porque no se define y tampoco hace falta definirlo. Y también es dónde está el conflicto en este número teatral, en este número cómico. No está. Yo no veo que haya conflicto. Quizás el conflicto puede ser que está traduciendo mal, pero no hay conflicto porque el otro personaje no lo corrige, no se da cuenta que está traduciendo mal. Como no se da cuenta que está traduciendo mal, no hay conflicto. Bueno, si llegaste hasta acá es porque te gusta el humor bien hecho. Y lo mejor es que en la segunda parte te esperan escenas increíbles con detalles que no te podés perder. Dale, hacé clic y seguí descubriendo cómo se construye la comedia desde adentro.